Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al curso de Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar en nuestra última clase de Historia de las Matemáticas y me gustaría introducir el panorama de la actualidad. Básicamente, en qué estamos los matemáticos hoy día, los ingenieros matemáticos, que estamos más cerca de esta disciplina. Bueno, la primera gran diferencia em, entre los ingenieros matemáticos y los matemáticos es que muchos de los ingenieros matemáticos también están en el mundo de la industria. Los matemáticos profesionales, los matemáticos que hacen investigación matemática, hoy día están esencialmente en estas dos grandes instituciones. Una es la universidad y otros son institutos de investigación. Eh, Esto ya hace una gran diferencia con respecto a lo que ha pasado a lo largo de la historia de las matemáticas, ¿cierto? Em, ya vimos que al principio de de la historia de la civilización, en particular en Grecia, estos se agrupaban hacían reuniones más bien informales, en lugares más bien eh, particulares, muy distintos a lo que hoy día conoceríamos como una universidad o un instituto de investigación. Después algunos pasaron a ser partes de los, de los principados, de los reinados, eh, y trabajaban, digamos, para el rey, trabajaban para las distintas cortes. eh, y de a poco, con el surgimiento de las universidades, se fueron instalando ahí. Después, justamente para evitar muchas veces todo lo que incluye la vida universitaria, ¿cierto? Que por un lado la docencia, por otro lado la vinculación con el medio. Muchos científicos optan por salirse de la universidad y ir a distintos institutos de investigación. La verdad, esta es una realidad de los países más desarrollados, justamente para permitirle a algunos científicos dedicarse de manera absoluta a la investigación. Bueno, entonces, bueno, quería hacer ese, esa distinción que en algún sentido también marca el panorama actual en donde estamos los matemáticos o los científicos hoy en día. Entonces, bueno, volvamos a las matemáticas. Em, bueno, hay distintos niveles de profundidad en el estudio de esta disciplina. Aquí, de manera un poco eh, para sintetizar, ahí ponen el conteo, ¿cierto? Los números, el numerar, y ponen al ser humano ahí. Es decir, ciertamente que el ser humano puede ir muchísimo más abajo, ¿cierto? Está el conteo, pero después, cuando uno tiene distintos conjuntos de números, el 3 y el 5, uno los puede sumar, los puede sustraer, los puede multiplicar. Después uno puede ir manipulando ciertos objetos geométricos, que un poco eso es lo que uno hace en el colegio. Casi todo lo que estoy poniendo en este slide son el conjunto de saberes del nivel escolar, del nivel previo al nivel universitario, ¿cierto? Geometría básica, manipular números negativos, divisiones, eh, fracciones, radicales, potencia, números irracionales, ecuaciones, aunque ecuaciones ya vamos a ver más adelante que es un concepto mucho más amplio que el tipo de ecuaciones que uno ve en la etapa escolar. eh, Funciones, gráficos, esencialmente. Bueno, este es un conjunto de, de saberes, un conjunto de herramientas que uno espera que los alumnos tengan antes de entrar a la universidad, en particular en carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología. Después ya viene un nivel que yo llamaría el nivel común de las carreras de ingeniería. Ya tenemos el álgebra elemental, la noción de derivada, la noción de pendiente,
los polinomios, los logaritmos, las matrices, que ya vamos a estar viendo en álgebra lineal, los números complejos, que juegan un rol fundamental no solo en el análisis matemático, sino que también en aplicaciones como la transformada de Fourier, entre otras, distintos aspectos de la geometría, la trigonometría, ¿cierto? Los senos, cosenos, las distintas unidades de medida, como los radianes, el círculo unitario, funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas, el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la estadística en sus distintos niveles de complejidad, el cálculo, los límites, las ecuaciones paramétricas, diferenciación, integrales, coordenadas polares, optimización, son todas cosas que uno espera que todo ingeniero durante los primeros años de su formación domine. Por eso muchos de estos tópicos que he ido nombrando son parte de los cursos básicos de álgebra lineal, de cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Eh, entre otros ramos de matemática del plan común, podríamos decir así, de todas las ingenierías. Entonces esto no es lo más propio de la ingeniería matemática, sino que es más bien el lenguaje común que necesitamos para ir un paso más profundo en esta jerarquía de profundidad. Ya entrar, o sea, con este tipo de herramientas uno ya puede hacer bastante sentido de la ingeniería moderna. Uno podría ir un poco más abajo y esto ya es más propio de nuestra especialidad dentro de las ingenierías. Está el análisis real, la combinatoria, la teoría de la medida, que es fundamental para poder después desarrollar la teoría de las probabilidades, la topología, que bueno, es fundamental para entender aspectos incluso de la matemática aplicada hoy en día, porque hay todo un área, por ejemplo, de la topología, del análisis de datos en interacción con la estadística. La geometría no euclidiana, ¿cierto? Que es esta geometría que permitió a Albert Einstein hacer sentido del espacio-tiempo, y la versión moderna de la gravitación. Álgebras booleanas son fundamentales también para las transacciones bancarias y la seguridad en Internet, espacios de Banach, de Hilbert, que son parte de los contenidos de los cursos de análisis funcional. Eh, Teoría de Galois, son teorías avanzadas en el álgebra abstracta, la topología algebraica, eh, que justo es clasificación de superficie. Esto ya es matemática bastante más avanzada, teoría de nodos, teoría de control, formas automórficas, álgebras de Lie, en fin, teoría del caos. Esto ya es, digamos, no es lo que uno esperaría que conozcan, o sea, no está en el conjunto de herramientas que uno esperaría si uno toma un ingeniero al azar, pero sí es lo que uno esperaría que conozca un ingeniero matemático. Y en parte nuestros ramos de especialidad van a ir cubriendo de una u otra forma aspectos de lo que ustedes están viendo en esta tercera capa de complejidad. O sea, tenemos una primera capa de complejidad que es la escolar, la segunda es la de ciencias básicas, o sea, matemática común al resto de las ingenierías, y ya está lo más propiamente nuestro, de nuestra especialidad, que es ingeniería matemática. Bueno, uno puede ir ya un poco más abajo y ya esto ya es más propio de la matemática, de la investigación, ¿cierto? O sea, dentro del conjunto de ingenieros matemáticos, aquellos eh, que quieran desarrollarse en sus carreras como científicos, como investigadores, bueno, ya pueden entrar en aspectos todavía más profundos de la disciplina, ya que uno encuentra, por ejemplo, algo de lo que vamos a estar hablando en unos momentos más, que son los premios, los problemas de milenio, ¿cierto? Si P igual a NP, la hipótesis de Riemann, Yang-Mills,
Virgen and Swinerton, Dyer Conjecture, la conjetura de Hodge también, qué sé yo, son problemas abiertos de la matemática, son problemas que si uno los resuelve, eh, no solo gana tremenda notoriedad en la disciplina, sino que también son problemas a los cuales hay $1.000.000 para quien los resuelva. Hace no mucho se resolvió uno de ellos, que es la conjetura de Poincaré. Quien la resolvió es un matemático ruso, Grigori Perelman, que sencillamente rechazó el $1.000.000, también rechazó la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel, que se le entrega a los matemáticos de menos de 40 años que tienen logros sobresalientes en la disciplina. Y bueno, a él le interesaba solo desarrollar matemáticas y resolver estos problemas. Está el teorema de los 4 colores, que no ha sido resuelto, o sea, no ha sido demostrado matemáticamente, analíticamente, perdón, sí ha sido demostrado con la ayuda de computadores. Estos ya son problemas de la matemática pura. Bueno, eso básicamente visto desde esta perspectiva más bien jerárquica. No olvidemos que la matemática tiene ese aspecto también de ser constructivo, o sea, es difícil pasar de un nivel a otro sin manejar o dominar aspectos básicos del nivel anterior. Entonces yo aquí puse al menos 4 niveles. Esto también, esta división es completamente arbitraria, pero por un lado está la matemática escolar, otra de plan común, otra más de la ingeniería matemática y bueno, otra más abajo todavía que es, o sea, más profunda, que es ya la investigación en esta disciplina, investigación matemática. Y aquí solo en investigación matemática hay miles de otros problemas que no están listados aquí. Yo aquí puse un poco los más emblemáticos, que son los problemas abiertos, que llevan más tiempo sin resolverse y que sin duda motivan a muchos matemáticos a, a seguir intentando demostrarlo. Otra perspectiva ya no jerárquica de distintos niveles de profundidad, sino más bien poniendo distintas áreas de la matemática, generando macro áreas de la matemática, es esta. También me gusta mucho porque marca sobre todo las intersecciones que hay entre las distintas áreas de la matemática. O sea, aquí no es el matemático que trabaja en álgebra, no se va a topar nunca con geometría, no se va a topar nunca con análisis, no se va a topar nunca con matemática aplicada ni con estadística. En algún minuto estas cosas se intersectan y mientras más avanza la disciplina, más nos damos cuenta que estas cosas están íntimamente vinculadas. Ese es uno de los grandes proyectos en matemática, justamente este intento de ganar conocimiento en un área ocupando técnicas, ideas, herramientas de otra. Bueno, eso ha pasado muchas veces en el curso de la historia, ¿cierto? Tenemos tal vez el primero en encontrar estas similitudes fue Descartes, ¿cierto? Con la geometría euclidiana, ¿cierto? En algún sentido, para él fue de los primeros en visualizar que problemas en geometría, o sea, problemas con compás, regla, qué sé yo, escuadra, se podían resolver no solamente trazando justamente líneas o ángulos con estos instrumentos más bien geométricos, sino que resolviendo ecuaciones. Y es un poco lo que ustedes hacen cuando ustedes resuelven una ecuación de segundo grado, o sea, en vez de graficarla y medir con regla dónde están las intersecciones de esa parábola con el eje X, ustedes lo que hacen es decir menos b más menos raíz de b cuadrada, y eso le va a dar 2 soluciones que coinciden con las 2 soluciones que hubiesen encontrado si hubieran resuelto el problema desde la perspectiva de la geometría. Entonces la geometría y el álgebra ahí justamente se unen y bueno, esto, como les decía, viene pasando hace mucho tiempo y va a seguir pasando. Y bueno, también en geometría, análisis,
análisis con matemática aplicada, teoría de información, o ciencias de la información con estadística, estadística con geometría, incluso cosas que no, no se esperaba que iban a tener una intersección, si la tienen. Y hoy día justamente la geometría de la información, tema en el cual hemos estado trabajando con Rolando Rebolledo, hoy encuentran importantes aplicaciones en física matemática, pero también en neurociencias incluso. Entonces, bueno, les muestro este slide justamente como para graficar, para ilustrar esta idea de que las distintas áreas de la matemática se intersectan y se intersectan harto. Otra perspectiva, un poco más de grafos, que muestra también esta red de áreas matemáticas y cómo están conectadas unas con otras. Yo creo que aquí, sin duda que faltan muchos links, pero uno ve que en algún sentido ciertas áreas de la matemática tienen más afinidad con otras, y cada área de la gran área de las matemáticas también tiene subáreas, ¿cierto? Por ejemplo, en probabilidad tenemos la teoría de probabilidad por un lado, la estadística, la teoría de procesos estocásticos, la teoría de distribuciones. En teoría de la medida, en análisis real, disculpen, tenemos la teoría de la medida, que también se intersecta y comparte vínculos con la teoría de probabilidad. Eh, En geometría tenemos, bueno, vínculos con trigonometría, con números complejos, con polinomios. A veces las relaciones son directas o a veces son indirectas, son a través de otras áreas de la matemática, el álgebra abstracta, ¿cierto? Con polinomios, con geometría conmutativa. Esto es interesante, ¿cierto? Ya lo estuvimos discutiendo un par de clases atrás. En particular, cuando Galois empieza a preguntarse por las raíces de la quíntica, ¿cierto? Estos polinomios grado 5, a ver si uno podía o no encontrar una fórmula que expresara las 5 soluciones que debiese tener un polinomio de grado 5, y él demuestra que esto no es posible, lo hace ocupando herramientas que hoy día conocemos como álgebra abstracta. En ese tiempo, sin duda que no se conocían con ese nombre. Y, y bueno, finalmente los polinomios pasan a ser ahora parte de lo que conocemos como álgebra abstracta, eh, pero esto también tiene mucho que ver con análisis real, con análisis funcional, bueno, con optimización, con funciones. Entonces, como les decía aquí, tal vez hay a veces da la impresión de que faltaran links, pero bueno, de una u otra forma, lo que quería sintetizar con esta imagen, lo que quería ilustrar es de que de una u otra forma, de una manera directa o indirecta, podemos llegar de un link a otro. O sea, de cualquier link podemos llegar a cualquier otro. Y esto en algún sentido nos habla de la unidad de la disciplina, de la unidad de la matemática. En algún sentido aquí esto es un poco distinto a la física. Casi toda la física hace, hace sentido en un mismo marco, pero todavía la gravedad y la mecánica cuántica todavía les cuesta eh, eh, encontrar un cuadro común que sea sencillo, en el cual los dos funcionen. Ese es un desafío pendiente de la física moderna, digamos. O sea, yo no puedo pasar de la teoría de la general de la relatividad a la mecánica cuántica y viceversa. Esto nos habla de dos realidades en el contexto de un marco teórico que son todavía distintas. Eso en matemáticas no pasa, digamos. Es una unidad en algún sentido. Entonces, paseándonos ahora desde otra perspectiva, bueno, de las distintas áreas de la matemática, sus intersecciones, y bueno, quería también hacer un pequeño paseo
más bien visual y gráfico por distintas áreas de la matemática. Están las matemáticas más fundamentales, ¿cierto? La lógica matemática, o sea, cuál es estudiar los axiomas, cuáles son necesarios para construir todo el entramado matemático que conocemos hoy. Son problemas realmente de fundamento. Aquí se intersectan mucho con filosofía, teoría de conjuntos, teoría de categorías, la pregunta si P es igual a NP, que es una pregunta que hoy día ha tomado tintes de teoría de la computación, eh, teoría de la medida, como mencionaba anteriormente, teoría muy útil para construir de una manera teórica las probabilidades, la geometría diferencial, esta geometría que no es del plano, o sea, no es la geometría en el cual la suma de los triángulos la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, sino que es una geometría curva, la topología que ya estuvimos hablando brevemente en clases anteriores, ¿cierto? Esta, esta área de la matemática que estudia transformaciones continuas independientes de las formas geométricas particulares, independientes de los largos, sino que estudia más bien propiedades cualitativas más que cuantitativas de las formas, el análisis complejo, la teoría del caos, una teoría que empieza a desarrollar un meteorólogo, Lorentz, en los años 50, y se da cuenta que el tipo de ecuaciones que él estaba tratando de describir eran extremadamente sensibles a las condiciones iniciales que uno le daba. Esto se ha llamado el efecto mariposa, ¿cierto? Una pequeña perturbación, o sea, un pequeño aleteo de una mariposa en Tokio podría causar un tornado en Estados Unidos. Justamente hay una supersensibilidad a pequeñas perturbaciones en un lado del mundo. Estos se pueden amplificar y eventualmente causar, eh, pasado el tiempo y en distintos lugares del espacio, fenómenos eh, de una escala, digamos, imprevisible, si es que uno compara el nivel de perturbación que se le dio al sistema en una condición inicial. Se grafica un poco, se ilustra de esa manera, pero lo que quieren decir finalmente es que si hay cierto tipo de ecuaciones, que son las ecuaciones caóticas, deterministas, ojo, que son muy sensibles a las condiciones iniciales. Y bueno, ese fue un gran descubrimiento con aplicaciones en la física teórica y también en las matemáticas. El análisis de fluidos, ¿cierto? Que estuvimos discutiendo también, el desarrollo histórico, las ecuaciones de Bernoulli, matemática aplicada a ecosistemas, el cálculo vectorial es fundamental para entender los campos electromagnéticos, entre otras cosas. Eh, teoría de grupos, teoría de grafos, hoy día eh, áreas de la combinatoria, del álgebra abstracta. Después están los cardinales, ¿cierto? Los distintos tipos de infinito. Eh, eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. No hay una cosa llamada infinito, hay distintos tipos de infinito. El tipo de infinito de los naturales es distinto al tipo de infinito de los números reales, por ejemplo. Eso se puede demostrar, incluso se puede demostrar de manera bien sencilla. Esa es la matemática que nos regaló Cantor, gran matemático, que lamentablemente no pudimos mencionar en nuestra historia de la matemática, con tan zoom out, digamos que, y bien arbitraria, como dije, que fuimos dejando afuera a grandes figuras de la matemática. La criptografía, el área de las matemáticas de la seguridad computacional, que tiene mucho que ver con álgebra abstracta, con tipos distintos el infinito, con un rol fundamental, los números primos, la teoría de números, las ciencias de la computación, el machine learning, que está tan de moda hoy en día, la teoría de optimización, que justamente en una función hay ciertos puntos en los cuales la función objetivo se maximiza. Eso es lo que están tratando de hacer, por ejemplo, los economistas cuando dicen, bueno, básicamente lo que tenemos son necesidades múltiples
y tenemos recursos escasos. Muchas veces el objeto con el cual tratan los economistas es el dinero. Hay poco dinero y hay muchas cosas que hacer. Bueno, ¿cómo lo distribuyo? Pregunta esencial. Y bueno, hay una teoría matemática que una vez que está especificada la función objetivo, que es una de las cosas más difíciles de hacer, sobre todo cuando hay distintas necesidades y hay que en algún sentido jerarquizarlas. Por ejemplo, en un gobierno, ¿qué es más importante? ¿La salud, la educación, la vivienda? Es, son preguntas muy difíciles, digamos, y es difícil dejar contento a todo el mundo, pero justamente una vez que se avanza y se van clarificando ciertas prioridades para los distintos gobiernos, para las distintas instituciones, es posible ocupar matemáticas para ubicarse en el punto adecuado a la función objetivo que uno define. Está la matemática financiera, que tiene mucho que ver con la teoría de probabilidades. Bueno, matemática aplicada a ingeniería, teoría de control, biomatemática, matemática aplicada a la química, la física matemática, la teoría de juegos, un poco nos habla de las distintas estrategias que uno debería tomar ante cierto conocimiento de las estrategias de un contendor. En fin, toda la estadística, la probabilidad. Espero que esto les haya ayudado a tener una visión un poco más amplia, que la matemática es mucho más que eso que vieron en el colegio. Es una disciplina mucho más amplia en el espectro de posibilidades, de aplicaciones, y en el espectro de fronteras, cómo se van abriendo y cómo las distintas áreas se van intersectando. En clases anteriores, cuando empezamos a discutir cuáles fueron los grandes motores que incentivaron el desarrollo de la matemática, identificamos al menos tres. Uno era el comercio, otro era la navegación y otro era la astronomía. Y en comercio también pongo la administración civil. Entonces, si uno mira lo que estuvimos viendo en las primeras clases, el desarrollo en Mesopotamia, después el desarrollo en Grecia, y después en Europa. Eh, Básicamente uno va encontrando desarrollos matemáticos vinculados a las necesidades de la época. Y las necesidades de la época eran entender un poco la física del mundo celeste, del mundo del cielo, la administración civil, ¿cierto? La navegación. Hoy día eso ha cambiado. Yo creo que tenemos un conocimiento muy avanzado ya en astrofísica general, tenemos un conocimiento muy avanzado también en aspectos prácticos de la administración civil, tenemos una tecnología que acompaña mucho. Por otro lado, claro, lo que era navegación hoy día se transformó a otro tipo de sistemas de transporte. Y bueno, se ha avanzado mucho y hoy día dejaron de ser esos los motores principales del desarrollo matemático. Hoy día son otros. Y no solamente son estas preguntas abiertas de la disciplina, Yang-Mills Theory, un poco que son hipótesis en mecánica cuántica, en física matemática, la hipótesis de Riemann, que estuvimos sobrevolándola la clase pasada, la conjetura de Poincaré, que como dije fue resuelta por un matemático ruso, Gregory Perelman, hace no mucho. Si P es igual a NP, una conjetura de tiempos de cómputo de problemas matemáticos, polinomial versus no polinomial. Las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones de tipo de mecánica de fluidos. La conjetura de Hodge, que es una conjetura en la intersección de la álgebra abstracta y de la topología, y esta conjetura de Birks, Swinnerton y Dyer, que la verdad es que no tengo idea qué es. Bueno,
Como les decía, la mecánica de Newton, la mecánica clásica, hacen sentido con con la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica tiene una formulación esencialmente probabilista, pero uno es capaz de ir de las ecuaciones de Schrödinger, que son ecuaciones de tipo mecánica cuántica, uno es capaz de recuperar las ecuaciones de Newton a partir de promedios estadísticos. Eso es lo que se conoce como el teorema de Ehrenfest. Entonces es posible hacer sentido en un mismo marco teórico la mecánica clásica con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica con la teoría cuántica de campos del electromagnetismo, con la teoría cuántica de, campos. Ese fue uno de los grandes desarrollos de Richard Feynman, con la Quantum Chromodynamics. De la mecánica cuántica uno puede ir a la relatividad especial de Einstein, más uno puede encontrar en los casos límites de velocidades relativas de marcos de referencia. Por ejemplo, si el marco de referencia que yo estoy analizando tiene una velocidad mucho menor a la velocidad de la luz, yo reencuentro básicamente las ecuaciones de Newton. Esa es una de las grandes ventajas del, del approach científico matemático. Esto es súper importante, digamos. La ecuación, la relatividad especial no contradice la mecánica clásica. Sin embargo, la contiene, justamente en los casos donde los marcos de referencia se mueven a velocidades muy distintas. O sea, si un marco de referencia es muy pequeño, la velocidad de un marco de referencia es muy pequeña con respecto a la velocidad de la luz, yo reencuentro la mecánica de Newton, entonces no se contradicen. Lo mismo, si los objetos que estoy analizando están compuestos por muchas miles de millones de partículas, y yo lo observo haciendo zoom out, en algún sentido, ese sistema que es esencialmente cuántico a nivel microscópico, se comporta como un sistema clásico, y hay una forma de hacer sentido reencontrar las ecuaciones de Newton a partir de la mecánica cuántica. Entonces la mecánica cuántica no contradice la mecánica clásica, sino que más bien la refina. Y lo mismo pasa con la teoría cuántica de campos, con, qué sé yo, incluso con la teoría general de la relatividad. Pero hay algo, como les decía, que todavía no calza en el marco teórico que tenemos hoy en día, que es la teoría general de la relatividad con la teoría cuántica, en particular la Quantum Field Theory in Curved Space-Time, o sea, la teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo. Esto es lo que se llamaría la Quantum Gravity, que es un área de la investigación muy interesante, muy avanzada. Entonces, bueno, otra de las áreas que motiva el desarrollo en matemática está el hecho de que, bueno, tenemos 10 billones en nuestro cuerpo humano, tenemos 10 billones de átomos, ¿cierto? Y estos átomos estarían formados por cuerdas, un trillón de cuerdas. Estas cuerdas son partículas subatómicas que se encuentran al interior de las partículas atómicas, ¿cierto? O sea, de los electrones, de los neutrones, de los protones. O sea, ya sabemos que hay quarks adentro, pero dentro de esos quarks también podrían haber otro tipo de partículas que, bueno, una de las teorías que ayuda a hacer sentido a la mecánica cuántica y a la gravedad es esto que se llama teoría de cuerdas. Es una teoría que hace sentido en muchas dimensiones y, bueno, hasta el día de hoy se debate en el mundo de la física matemática su validez y su coherencia misma. Pero bueno, esto también ha inspirado a medallas Fields en el campo de la matemática.
Otro gran motor del desarrollo de las matemáticas en los últimos años es la computación, el machine learning, en particular la teoría de graph, que ayuda mucho a la comprensión de los algoritmos, es hoy día un motor fundamental en el desarrollo de la disciplina. La biología y la neurociencia, en sus distintas escalas, también es un motor fundamental de desarrollo matemático. Cómo hacer sentido en un mismo cuadro teórico de este DNA, que son moléculas muy, muy pequeñas que se agrupan de una cierta forma, ¿cierto? En esta forma de hélice, y que se meten dentro de los cromosomas. Los cromosomas están formados justamente por esta DNA. Este cromosoma está al interior del núcleo celular, y estas células están conectadas con otras células para formar circuitos. Estos circuitos se juntan en columnas corticales en el cerebro, y estas columnas corticales se comunican con distintas otras partes del cerebro. ¿Cómo hacer sentido de todo eso en un único marco teórico coherente? Es también parte de la motivación de, de muchos matemáticos, y aquí hay un área de la matemática justamente que intenta comprender en los distintos niveles de sofisticación en el espacio, que es lo que les acabo de mostrar, pero también en el tiempo. O sea, hay fenómenos que se dan, fenómenos biológicos que se manifiestan en intervalos de tiempo muy pequeños, en los milisegundos, y otros que se manifiestan incluso en varios años o varios meses después de un incidente. Entonces, bueno, esto también llama a un approach multidisciplinario, o sea, no solamente conocer detalles moleculares, biológicos, químicos, nos va a ayudar a entender lo que pasa en las distintas escalas, sino más bien un enfoque también desde las matemáticas, que harto saben de tomar promedios, de analizar objetos en distintas escalas. La física también tiene mucho que decir en este cuadro, eh, bueno, entre otras disciplinas, digamos, que sin duda tienen mucho que aportar en la comprensión del cerebro, sin ir más lejos también la informática y, y incluso la filosofía. Otro motor de desarrollo matemático, sin duda, va a ser lo que está pasando hoy día, el coronavirus, desde la perspectiva biológica, o sea, qué es lo que está haciendo este agente en los cuerpos que permite su reproducción, qué está haciendo matemáticamente, cómo analizar este crecimiento tan heterogéneo en distintos lugares del mundo. Es más bien, se manifiesta solo por conductas o por tipos de personas, se manifiesta las muertes, cómo clasificarlas en la gente mayor, pero ¿por qué en la gente mayor hay más muertes que en la población menor? Eh, en fin, yo creo que va a ser un motor fundamental para el desarrollo de las matemáticas esto también. Está las teorías de incertidumbre, ¿cierto? Matemática financiera, matemática predictiva. Es fenomenal lo que han logrado en el último tiempo los meteorólogos, en conjunto con los matemáticos, por ejemplo, para predecir el clima. Yo me acuerdo cuando yo era niño, uno veía la predicción del tiempo y uno le creía poco, se equivocaban mucho. Hoy día se equivocan, se siguen equivocando, pero cada vez menos. Y eso habla de un progreso en el área, habla de que tal vez se están juntando más datos para tomar esa decisión de predicción. También se aprendió mucho del tipo de ecuaciones que eran más adecuadas que otras para la predicción. Y en este mismo espíritu yo creo que también tal vez los modelos hoy en día de predicción del coronavirus no son tan buenos, y es porque tenemos muy poca experiencia. Eh,
Pero bueno, yo creo que justamente esta idea de progreso científico es justamente ir reconociendo errores, darse cuenta que los modelos pueden ser mejor, ir testeándolo, ir rehaciendo hipótesis, ir volviendo a intentar hasta encontrar resultados satisfactorios. La topología, ¿cierto? Sigue siendo un, un- un área del desarrollo matemático en particular, con sus nuevos vínculos con la física. Eh, Hace no mucho hubo un premio Nobel en física, eh, justamente por desarrollos de ideas inspiradas por la matemática, que llevaron a descubrimientos en el área de la física teórica. Thouless fue uno de los grandes pioneros en esta área. Y bueno, el álgebra abstracta, también es otra área de la matemática que en los últimos años también ha encontrado muchos vínculos con otras áreas de la matemática. Bueno, eso yo creo que ayuda a dar nuevamente un panorama muy general en qué están los matemáticos hoy en día, en qué está la matemática como disciplina, eh, que dista mucho de cómo ha estado a lo largo del desarrollo de su historia. Y bueno, quería sintetizar en esta clase un poco esas diferencias y bueno, y las motivaciones de hoy en día. Entonces, con eso quedamos. Muchas gracias.